Por la gracia de Dios, hoy vamos a continuar exponiendo la epístola a los romanos. Estamos en el capítulo 15, hermanos. Hoy vamos a exponer los versos 14 al 21 de Romanos 15. Romanos 15, versos 14 al 21. Vamos a orar. Oh Señor, nos inclinamos delante de ti una vez más. Nos inclinamos ante tu palabra. Rogamos que el poder de la gloriosa cruz de Cristo hoy pueda obrar a través de la exposición de la misma. Que tu Espíritu Santo pueda moverse en este lugar, Señor, y obrar soberanamente en nuestros corazones para la gloria de tu nombre. Te ruego, Señor, que no tengas en cuenta nuestros pecados. Que no tengas en cuenta, Señor, nuestras debilidades, nuestras faltas, sino que obres por amor de tu nombre. Para que tu nombre sea honrado, Señor, a pesar de nosotros. Que no tengas en cuenta la debilidad de tu mensajero. Que no tengas en cuenta, Señor, mis pecados. Y que puedas obrar poderosamente en esta mañana. Que tu palabra pueda ser entregada de una manera sencilla, clara y poderosa por la obra de tu Espíritu, Señor. Que nuestra confianza esté en la obra de tu Espíritu que obra a través de tu palabra. Ten misericordia de nosotros en esta mañana, por favor. Glorifícate en la exposición de tu palabra. Por los méritos de Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a dar lectura entonces, hermanos, a Romanos 15, versos 14 al 21. Dice la palabra del Señor: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él verán, y los que nunca han oído de Él entenderán. Amén. Había una zona en una playa donde ocurrían muchos naufragios. Era una zona muy peligrosa. Entonces, en ese lugar se montó una estación salvavidas. Una pequeña y precaria estación salvavidas. Pero que tenía personas que, a pesar de las necesidades que tenían en cuanto a equipamiento e infraestructura, tenían una voluntad de salvar a las personas. Y lo hacían con un sentido de deber. Lo hacían desde una perspectiva correcta.
Lo hacían con un anhelo y deseo de corazón. Con el tiempo, las personas que eran salvadas por estos voluntariosos hombres, comenzaron también a querer formar parte de esa estación salvavidas. Y así, esa estación salvavidas se fue agrandando, fue aumentando de tamaño, fue aumentando de personas. Y también personas de afuera incluso empezaron a apoyar económicamente para que pudiera contar con más infraestructura, para que pudiera crecer en cuanto a capacidad. El tema fue que al tener ya más comodidades, que al tener ya más infraestructura, las personas comenzaron a perder el sentido del deber y la perspectiva correcta de lo que estaban haciendo, el anhelo de lo que estaban haciendo. Aquello que comenzó como una estación de salvavidas terminó convirtiéndose en un club social. Y no tardó para que haya una división, porque un grupo de esas personas aún tenían ese anhelo de querer seguir salvando gente, pero otro grupo ya veía eso como una molestia y un obstáculo a su confort y comodidad. Incluso cada vez que llegaban personas salvadas por este pequeño grupo que aún tenía la perspectiva correcta de lo que era una estación salvavidas, tenían el sentido del deber y el anhelo. Cuando personas eran salvadas y traídas, las demás personas se molestaban porque decían que entraban todos sucios al lugar, mojaban y les molestaba tener personas en ese estado dentro de su nuevo local. Entonces llegaron a implementar incluso duchas afuera para que las personas se aseen antes de ingresar al local, las personas que estaban siendo salvas. Y así entonces esas personas que se dividieron, se apartaron y formaron otra estación, ahí al lado, una estación independiente. Y la historia se volvió a repetir en esa estación. Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que Pablo hoy nos quiere enseñar, hermanos? Que nosotros como iglesia tenemos un sentido, un deber sacerdotal, un deber delante de Dios. Y es un deber sacerdotal. Estamos llamados a hacer sacrificios vivos para presentar ofrendas agradables a Dios. Así es como presenta a Pablo al cristianismo. Estamos llamados a tener una perspectiva correcta de lo que hacemos. Estamos llamados a tener un anhelo verdadero, un deseo, una meta que alcanzar. La palabra nos dice que tenemos que hacer discípulos a todas las naciones. Ese debe ser el anhelo de todo creyente. El marco que regula todas nuestras acciones, nuestra manera de vivir, nuestro sentido del deber y nuestra perspectiva de vida. Pablo ya presentó toda su carta, todo el contenido de la carta de Romanos hasta el versículo 13. A partir de ahora es una conclusión. Es lo que se llama un epílogo, está concluyendo, está haciendo un resumen y ahora está diciendo, yo le escribí todo esto. Por esto y por esto. Está dando las razones por las cuales ha escrito la carta. Y cuando él hace eso, él presenta su ministerio apostólico. Aunque yo no les conozco personalmente porque Pablo nunca había ido a Roma. Pablo no era el fundador de la iglesia de Roma. Pablo se atrevía a amonestarles porque él fue llamado por Dios y apartado por Dios para ser apóstol a los gentiles. Y con esa autoridad lo hacía. Ese es el contexto del pasaje que vamos a ver hoy. Y hermanos, nosotros no somos apóstoles, no tenemos la autoridad apostólica, pero sí tenemos el llamado de predicar el evangelio a toda criatura. Tenemos el llamado de hacer discípulos a todas las naciones. Y hoy Pablo, al hablarnos de su ministerio, al hablarnos del sentido del deber que él tenía, al hablarnos de la perspectiva con la cual él lo hacía, y al hablarnos del anhelo que él tenía en su corazón, nos pone delante
cómo nosotros tenemos que predicar el Evangelio. Y qué tan central tiene que ser en nuestra vida la predicación del Evangelio. Ese es el tema del sermón de hoy. La predicación del Evangelio. Y el primer punto, que son del 14 y 16, vemos el deber sacerdotal del predicador. Y eso aplica a cada uno de nosotros. Nosotros tenemos un deber sacerdotal al predicar el Evangelio. ¿Acaso no somos reyes y sacerdotes? ¿Acaso no somos un sacerdocio santo, un linaje escogido, dice Pedro? Tenemos un deber sacerdotal y ese es el primer punto que vamos a ver hoy. El segundo punto es la perspectiva correcta del predicador. Necesitamos tener una perspectiva correcta cada vez que lo hacemos. Y Pablo nos enseña eso desde el verso 17 al 19. El tercer punto que vamos a ver hoy es la meta anhelada del predicador. ¿Qué es lo que tenemos que anhelar nosotros? ¿Cuál es el deseo que debe de movernos para predicar el Evangelio? Esas tres características es la que vamos a ver hoy, aprendiendo del ministerio del apóstol Pablo. Así que, hermanos, les ruego que me acompañen al primer punto, el deber sacerdotal del predicador, de todos nosotros. Pablo, a iniciar, y esto debemos de aprenderlo, hermanos, expresa su confianza en los romanos y se dirige a ellos con amor fraternal. Fíjense que dice, estoy seguro de vosotros. Estoy seguro de vosotros. Y debemos recordar, hermano, que él vino de una amonestación de casi 2 capítulos. ¿Recuerdan? La amonestación que comenzó en el capítulo 14, versículo 1, de los fuertes y los débiles, y cómo debían de tratarse. Que tenían que recibirse mutuamente, que no tenían que hacer de tropiezo, que tenían que edificarse mutuamente, que tenían que buscar tener un mismo sentir. Esa es la amonestación. Y ahora Pablo le dice, pero estoy seguro de vosotros. Yo tengo confianza en ustedes. Hermanos míos. Los trata como hermanos, los trata como igual. Y esta es una aplicación, hermanos, vital cuando nosotros vamos a presentar el Evangelio a alguien. O cuando vamos a ministrar a un hermano. Ponernos como un igual. Y si analizamos cómo los cristianos se suelen comportar cuando predican el Evangelio, este es quizás el primer punto donde se falla. Porque lastimosamente hay una tendencia a querer presentarse como mayor, como juez de las personas, y no como un igual. No con un sentido de esperanza en el poder de Dios. No con un sentido de dependencia del Espíritu Santo. No entendiendo que si dependiera de mí, yo no soy ni así de mejor que esa persona a la cual le estoy predicando, a la cual les estoy ministrando. Tenemos que imitar al apóstol Pablo, así como Pablo imita a Cristo. Debemos de tener confianza y debemos de tratar a las personas con amor fraternal. Mucho más aún en la iglesia, hermano, porque el contexto habla de la iglesia. Pablo se dirige a sus hermanos con amor fraternal y con confianza. Lo hace con confianza. Él conoce y aprecia las buenas cualidades de Roma. Ahora, en el contexto real, esto nos dice que Roma era una iglesia madura. Fíjense, hermano, era una iglesia madura y ¿se recuerdan de todo lo que hablamos? ¿Recuerdan de todo lo que hablamos en la epístola de Romanos? Que habían los judíos que eran legalistas, que querían imponer la ley. También estaban los gentiles que se veían tentados al libertinaje. Pablo advierte de eso en Romanos 6. Luego amonestó con vehemencia el trato de entre fuertes y débiles. Pero sin embargo, él sabe y tiene confianza en los romanos de que ellos, dice, están llenos de bondad. ¿Cómo nos cuesta pensar así, hermano? ¿Verdad que sí? ¿Quién de ustedes dice cuando ve una falla en el hermano, estoy seguro, él es mi hermano,
está lleno de bondad. No por mérito alguno suyo, sino porque Cristo mora en él. Porque Cristo está obrando en él. Porque Cristo va a estar con él todos los días hasta el fin del mundo. No le va a abandonar. Llenos de toda bondad. ¿Saben que el sentido original en el griego habla de una calidad moral? Y recuérdense, tengamos en contexto todo lo que veníamos hablando. O sea, Pablo los elogia en cuanto a su espiritualidad, en cuanto a su moralidad. Elogia, están llenos de bondad, llenos de bondad. Luego dice, llenos de todo conocimiento. Están llenos de todo conocimiento. Acá no se refiere, hermanos, a conocimiento secular. Acá se refiere al conocimiento del único Dios vivo y verdadero y de Jesucristo a quien Él ha enviado. Se refiere al conocimiento salvífico. Ellos conocían a Dios, ellos conocían a Cristo, ellos tenían sana doctrina. Con los errores que ya sabemos que Pablo expuso. Pero sin embargo, Pablo estaba seguro de que ellos conocían al verdadero Dios. Pablo estaba seguro de que ellos eran hermanos. Pablo les hablaba a ellos como un igual y los elogiaba. Inclusive estaba seguro de su capacidad, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. O sea, Pablo le dijo todo eso porque sabía que ellos estaban llenos de bondad, porque sabía que ellos tenían el conocimiento y porque sabía que ellos eran capaces de obedecer esos mandamientos. Ese es el punto. Y esa es la seguridad que nosotros tenemos que tener. Que cuando alguien es cristiano, tenemos que tener que estar lleno de bondad porque Cristo habita con él. Que tiene el conocimiento verdadero, por eso es cristiano, si no estaría perdido eternamente. Y que tiene la capacidad de hacerlo porque Dios le ha dotado de esa capacidad al darle su espíritu. Hermanos, de esa manera tenemos que vivir. Ese tiene que ser nuestro corazón en cuanto a la comunión que tenemos dentro de la iglesia. Y también aplica cuando presentamos el Evangelio a personas que no son cristianas. En el sentido de que no son nuestros hermanos, pero en cuanto a la humanidad debemos de ubicarnos en su mismo nivel, no por encima. No por encima. Y es muy diferente cuando predicamos el Evangelio con esa actitud. Uno crea un vínculo de confianza con la persona a la cual se está predicando. Cuando vos te pones por encima de alguien, te crees mejor que alguien, yo te puedo asegurar que esa persona no te va a escuchar. Es más, lo más probable que genere es un rechazo, de manera automática, por la simple actitud que estás teniendo. Eso es lo que tenemos que aplicar, tanto cuando predicamos a los no cristianos y tanto cuando ministramos a nuestros hermanos en la iglesia. Pablo así lo hacía, hermanos. Ahora, con el aliciente de que Pablo no conocía a estos hermanos. ¿Sí? Él no había visitado Roma, pero él tenía una autoridad apostólica. Y él sabía que había una iglesia allá. ¿Por qué? Porque tenía amigos que conoció en otras ciudades, como Aquila y Priscila, por ejemplo, que eran de Roma. Y sabía que había una iglesia allá, tenía reportes de esa iglesia, sabía que era una iglesia grande, sabía que era una iglesia madura, sabía que había hermanos que tenían doctrina, que estaban llenos de bondad, llenos de conocimiento y que eran capaces de amonestarse unos a otros. Eso debe de enseñarnos, hermanos, cuál debe de ser nuestra actitud cuando encaramos, y es parte de nuestro deber sacerdotal. Es parte de nuestro deber sacerdotal, porque ese es el punto que estamos viendo. Dice, os he escrito, hermanos. Otra vez, hermanos. En parte con atrevimiento. Fíjense, hermanos, ¿por qué Pablo dice con atrevimiento?
porque eso era algo que caracterizaba a su ministerio. Las veces que Lucas en Hechos relata la vida de Pablo, nos dice que él estaba siempre lleno de denuedo y de valentía, incluso en su momento de conversión. Pablo cuando se convierte en Damasco, Lucas nos dice en Hechos 9:27 que había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. O sea, resalta esa valentía, resalta ese atrevimiento, el mismo atrevimiento que usó para amonestarle a los romanos. Porque hay que tener valor para amonestar así a personas a las cuales no conoces. ¿Verdad que sí, hermanos? A veces a las personas que conocemos nos cuesta amonestarles o decirles las cosas. ¿Cuánto más atrevimiento debemos tener para decirle las cosas a personas que no conocemos? Eso era lo que Pablo estaba haciendo, pero Pablo es una persona sabia. Y Pablo presenta lo que él está haciendo como un atrevimiento. Hermanos, yo le escribí así y me atreví a hacerlo. Me atreví a hacerlo y va a explicar ahora las razones por las cuales se atrevió a hacerlo. Pablo era valiente, pero era sabio y considerado con los demás. Esas son las cosas que debemos de combinar. Debemos de tener empatía también. Pablo tenía atrevimiento, pero ahora le va a explicar por qué tuvo atrevimiento. ¿Cuáles son las razones por las cuales él tuvo atrevimiento? El de nuevo de Pablo, hermanos, era fantástico. En Hechos nos dice que cuando él llegó a Éfeso, durante 3 meses, todos los sábados en la sinagoga, se iba a debatir con los judíos para convencerles de que Jesús era el Cristo. Imagínense, hermanos, 3 meses de debate. ¿Qué está haciendo Pablo? Día 30, no, y sigo debatiendo los sábados con los judíos. Día 60, estoy todavía no pude convencer a nadie. Estoy todavía debatiendo los sábados. 3 meses, hermanos, para que él pueda convencer a un grupo e iniciar la iglesia de Éfeso. Sí que era un hombre valiente, sí que tenía denuedo, sí que era un hombre sabio. Ahora, como les dije, había 2 razones que el texto no presenta. Y el primero es para hacerlos recordar. Fíjense que dice, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar. El ministerio de la repetición para recordar debe ser una constante en todos nosotros. Aquellos que tienen hijos ya se habrán dado cuenta. Habrán montado ya así un ministerio en su casa, ministerio de repetición. ¿Cuántas veces repiten las instrucciones a sus hijos? Para que empiecen a captar y hacerse familiar con esa instrucción. Bueno, con nosotros lo mismo, hermanos. ¿Por qué es necesario a veces repetir? Porque de esa forma se queda en tu mente. Y te es familiar esa instrucción. Y cuando llegue el momento de usar, va a venir a tu mente. Y eso era lo que Pablo estaba haciendo. O sea, me tomé este atrevimiento porque en realidad yo no le estoy diciendo nada nuevo o algo que ustedes no saben. Simplemente le estoy repitiendo lo que ustedes ya conocen. Recuerdan, están llenos de conocimiento. Pablo estaba seguro de eso. Entonces, por eso se atrevió a decir, yo no le estoy trayendo algo que nunca ustedes escucharon. Ustedes saben cómo tienen que tratarse. Ustedes saben lo que es la justificación por la sola fe. Ustedes saben cómo deben de vivir una iglesia en armonía. Cómo debes de considerar a tu hermano. Cómo no debes juzgar a tu hermano de una manera incorrecta. Yo le estoy diciendo solamente para que recuerden y traigan a su memoria y lo apliquen. Porque ustedes son capaces de amonestarse unos a otros. Yo confío en ustedes, le dice Pablo. Estoy seguro de vosotros. Los apóstoles daban mucha importancia, hermano, al ministerio de la repetición. Si ustedes ven las cartas apostólicas, enseñanzas que se repiten, y una misma instrucción está en varias epístolas. Era muy común eso porque es necesario. Es necesario, hermano. Y en ambas cosas debemos de considerar el ministerio de la repetición.
en predicar el Evangelio y en establecer los fundamentos de la fe cristiana en los hermanos. ¿Quién de ustedes se ha convertido con una sola predicación escuchada? ¿Quién de ustedes, hermano, escuchó el Evangelio y abrazó a Cristo? ¿Verdad? Casi todos escuchamos muchas más veces que una vez. El ministerio de la repetición es vital en el cristianismo. Y así también para establecer los fundamentos de la fe. Y eso era trabajo de los apóstoles, ¿recuerdan? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles, dice Efesios. Pablo eso es lo que estaba haciendo. Estaba edificando los fundamentos. Estaba repitiendo el Evangelio. Estaba repitiendo los fundamentos que ya ellos sabían. Y es necesario hacerlo, hermano, para que tengamos conciencia de la manera en que tenemos que vivir. ¿Cuántas cosas ya sabemos y no las practicamos? Cada uno, hace falta levante sus manos. ¿Quién, por ejemplo, tiene muchas cosas que ya sabe y no hace? ¿Verdad que todos, hermano? Y muchas veces, ¿saben por qué es? Porque no tenemos familiaridad con esa instrucción. Porque esa instrucción no está acá en mi mente constantemente. Y eso hace la repetición. Deja acá constantemente. Entonces, está ahí tu conciencia afilada en cuanto a eso. Cuando te ves tentado, el Espíritu Santo actúa. Y te ayuda a no caer en tentación. O te ayuda a hacer lo bueno. Por eso es necesario la repetición. La segunda razón que da Pablo es que por la gracia de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Esa es la segunda razón por la cual Pablo se atrevió. Pablo fue apartado. ¿Recuerdan cómo comienza Romanos 1? Siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y en el verso 5 dice, y por quien recibimos la gracia del apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Entonces esa es la otra razón por la cual él escribe con ese atrevimiento. Porque él es apóstol en los gentiles, es su llamado. Dios le dio los dones para poder ejercer ese llamado y lo apartó para eso a Pablo. Pablo dijo, ay de mí si no predico el Evangelio. Ay de mí si no atiendo mi llamado. Ay de mí si no hago para lo cual Dios me llamó y me capacitó. Y hermanos, ay de nosotros si no atendemos nuestro llamado para aquello para lo cual Dios nos capacitó. Porque vamos a rendir cuentas. Si Dios te da algo es para que los use para su gloria. Y en un sentido, aunque no somos apóstoles, y aunque no tenemos los dones de Pablo para ir a predicar el Evangelio como él lo hizo a todas las naciones, todos nosotros estamos llamados a predicar el Evangelio. A toda criatura. Absolutamente todo. Porque ese es el mandamiento que nos dejó el Señor Jesucristo cuando estaba subiendo al cielo. Son las últimas palabras dirigidas a sus discípulos. Id y hacer discípulos a todas las naciones. Por tanto, tiene una aplicación para nosotros, hermanos. Dijimos que Pablo se atrevió a hacer todo esto para hacerlos recordar y porque él era apóstol a los gentiles. Aunque él no fue fundador, aunque él nunca visitó personalmente, él tenía el llamado y él tenía la autoridad para hacerlo. Ahora, Pablo nos dice que el medio por el cual hacía esto es ministrando el Evangelio de Dios. ¿De qué manera él atendía a su llamado? Él tenía que predicar el Evangelio de Dios. Él tenía que ministrar la palabra de Dios.
Y acá hay un término muy importante, hermanos, que quizá en Reina Valera no se puede dilucidar. Pero el término ministro y ministrando, pero especialmente ministro, en el original implica un servicio de un sacerdote en el templo. Ese es el término en el griego. Entonces Pablo se está considerando a sí mismo como un sacerdote que está ministrando en el templo, que está sirviendo en el templo y que está ofreciendo una ofrenda a Dios. Eso es lo que está haciendo Pablo. Y el medio por el cual lo hace es la predicación del Evangelio. Fíjense los términos ahora cómo se acomodan. Para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Y recuerdan, hermanos, cuando Pablo presenta toda la doctrina que termina en el capítulo 11, Pablo dice, por todo esto que yo les dije, que reflejan las misericordias soberanas de Dios, presenten vuestro cuerpo como un sacrificio santo y agradable a Él, porque esa es la forma de vivir, porque ese es el culto racional. Y de esa manera van a comprender su buena, perfecta y agradable voluntad. Pablo nos había llamado a hacer un sacrificio vivo, pero ahora nos dice que también nosotros estamos llamados a ofrecer ofrendas al Dios vivo. Y esas ofrendas son las almas que ganamos para Cristo. Esa es la ofrenda que es santificada por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo es la que la separa para Dios como una ofrenda agradable. Ese es, hermano, nuestro deber sacerdotal cuando predicamos el Evangelio. Nosotros no estamos llamados solamente a predicar hasta que haya una experiencia de conversión. No, nosotros estamos llamados a ministrar continuamente el glorioso Evangelio de Jesucristo y hacer que esa persona sea santificada por el Espíritu en todos los sentidos. Es nuestro deber ser un medio por el cual mis hermanos sean cada vez más santos, para que de esa manera sean una ofrenda agradable a Dios. Ese es el deber sacerdotal del predicador que olvidamos. La gente piensa que predicar el Evangelio es solamente presentarle el Evangelio, que se convierte y ya está. No, ahí no terminó la evangelización. La evangelización termina cuando Cristo viene de vuelta o cuando vamos en su presencia. Porque tenemos un deber sacerdotal de ser un sacrificio vivo, de entregarnos completamente al ministerio de presentar ofrendas a Dios. Y las ofrendas a Dios son las almas, ganadas para Cristo y santificadas por el Espíritu. Debemos de ser un medio por el cual Dios santifica a las personas. Ese es nuestro deber sacerdotal. Eso es lo que Pablo estaba haciendo. Porque fíjense que Pablo ya escribe a una iglesia que ya está formada. Y le dice que la razón es para hacerlo recordar y porque él tiene el llamado del apostolado a los gentiles con el fin de presentarle a Dios las almas como una ofrenda santas. Eso es lo que Pablo está haciendo. Pablo le está ministrando a los romanos para que ellos puedan hacer una ofrenda agradable a Dios, para que ellos sean más santos y de esa manera sean una ofrenda agradable a Dios. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ahora, sabemos, hermanos, que esto es en un sentido espiritual. Sabemos que en el nuevo pacto ya no hay sacerdotes que actúen de mediador entre Dios y el hombre. Tenemos un solo mediador entre Dios y el hombre, dice Pablo a Timoteo, que es Jesucristo. El único mediador entre Dios y los hombres. En un sentido, nosotros todos somos sacerdotes porque estamos unidos a Cristo. Y tenemos el llamado de Dios de ir a buscar las almas para que sean una ofrenda agradable a Dios.
Y al hacerlo nosotros mismos, debemos de ofrecernos como un sacrificio vivo y santo y agradable a Dios. Y eso es integral, hermanos, porque incluye la santificación del Espíritu Santo. No basta con ser solamente cristianos, debemos de buscar la santidad. Porque de esa manera presentamos ofrendas agradables a Dios. Ese es el deber sacerdotal, de predicar el Evangelio y de vivir el Evangelio. El segundo punto nos habla, hermanos, de la perspectiva correcta del predicador. Fíjense que dice, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Y parece un poco rara estas palabras, ¿verdad? ¿Alguna vez dijiste haciendo oración, me glorío, Señor? ¿Verdad que no solemos decir eso? Sin embargo, podemos hacerlo. Podemos hacerlo, Pablo lo hace. Tengo pues de qué gloriarme, pero ¿en quién? El que se gloría, gloríese en el Señor, dice la palabra. En conocerme y entenderme que yo soy Dios, que hago justicia y misericordia en la tierra. Pero así dice la palabra de Dios, por tanto podemos gloriarnos. Y Pablo se gloriaba, fíjense hermano esto. Pablo se gloriaba por lo que Dios estaba haciendo a través de él. ¿Puedes experimentar eso con tu manera de vivir delante de Dios? ¿Puedes decir, yo me glorío por lo que Dios está haciendo a través de mi vida? En mí y a través de mí. Eso nos confronta, hermanos. Eso es lo que el Espíritu Santo nos habla hoy. Podemos decir que estamos predicando y viviendo el Evangelio de tal manera que podemos gloriarnos por lo que Dios está haciendo en nosotros y por medio de nosotros. Podemos gloriarnos porque Dios hizo de nosotros una ofrenda viva que presenta ofrendas a Dios para Cristo. Pablo lo hacía y tenía una perspectiva correcta. Él sabía que nada era de él. Él sabía que era Dios el que estaba obrando en mí. No soy yo, dice Pablo, sino la gracia que opera en mí. No soy yo, la gracia que opera en mí. Y yo me glorío en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Porque no osaría hablar, hermanos, dice. No osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Para la obediencia de los gentiles. ¡Wow! ¿Qué vida tenía el apóstol Pablo? ¿Y cómo nos llama, hermanos? ¿Cómo nos sacude de nuestro cristianismo? Porque ¿quién de nosotros hoy puede decir, me glorío por lo que Dios está haciendo por medio de mí? Pablo lo hacía. Y fíjense, luego presenta las cosas por las cuales él se gloriaba. O sea, los medios por los cuales Dios operaba a través de él. Y dice, con las palabras y las obras. Con las palabras y las obras. Con las palabras y las obras de Pablo, eran hermanos. Con las palabras y las obras de Pablo. Lo que Pablo decía, él se lo atribuía todo a Dios. Él no venía a hablar con sabiduría de hombre. Él venía a hablar en el poder del Espíritu Santo. Y él no hablaba sus propias palabras, sino las palabras que le fueron dadas y reveladas en su ministerio apostólico. Y él se gloriaba por eso. Él se gloriaba en esas verdades. Y se gloriaba por lo que esas verdades hacían en las personas. Porque Dios obraba a través de ellas. Y eso hacía que Pablo se gloríe. Y las obras que se refieren a las obras de Pablo,
O sea, el testimonio de Pablo. Pablo predicaba y vivía lo que predicaba. Y la gente veía eso. Y por eso se gloriaba a él. Porque él sabía que no era nada suyo. Él sabía que era la gracia de Dios que opera en él. Y se gloriaba cómo Dios transformaba su vida. Y él mismo experimentaba ese poder de la resurrección en la debilidad de su cuerpo. Bástate mi gracia, le dijo el Señor, porque mi poder se hace manifiesto en la debilidad. Y él se gloriaba por eso, hermanos, porque experimentaba ese poder de Dios. Cuán seco es nuestro cristianismo. ¿Cuántos de nosotros experimentamos el poder de la resurrección en nuestras vidas cristianas? ¿Cuántos de nosotros podemos decir, me glorío por lo que Dios está haciendo en mi corazón, en mis pensamientos, en mis actitudes, en mis motivaciones? Hermanos, hoy es un día para ponernos a cuentas delante de Dios. Hoy es un día para pedir perdón. Con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu Santo. Fíjense que todas estas cosas es por el poder del Espíritu de Dios. Las palabras de Pablo es por el poder del Espíritu de Dios. El testimonio de Pablo es por el poder del Espíritu de Dios. Y las señales y prodigios es por el poder del Espíritu de Dios. Y cuando hablamos de señales y prodigios, era un método de autenticación del mensaje que acompañaba a los apóstoles en la iglesia primitiva. O sea, ¿cómo las personas sabían que los apóstoles eran enviados por Dios? Porque le acompañaban señales, prodigios y milagros. Y hermanos, eso también marcaba de que estaban en un punto trascendente de la historia de la redención. Porque Dios solamente obró de esa manera cuando hubo puntos trascendentes en la historia de la redención. Si nos fijamos en la Escritura, ¿cuándo fue que Dios abrió el Mar Rojo? Hizo llover maná 40 años. Cuando era un punto trascendente en la historia. Era el Éxodo. Dios estaba liberando a su pueblo, del cual iba a venir el Mesías, en el cual iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Fue por la promesa de Abraham que Dios rescató a Israel, para que de ahí venga la simiente. Y ahora Pablo estaba haciendo la punta de lanza de un momento trascendente en la historia. El momento del cumplimiento profético que los gentiles iban a venir a adorar al único Dios vivo y verdadero. Y eso era lo que estaba pasando. Y por eso acompañaban señales y milagros a su mensaje. Era un momento trascendente en la historia. Y hermanos, una vez que se completó el mensaje, esas señales cesaron. Ahora ya no necesitamos más de un milagro o de una señal para confirmar que tenemos la palabra de Dios. Aquí está toda. Aquí nos dice lo que va a pasar en la segunda venida de Cristo. Aquí nos revela desde en el principio Dios hizo todas las cosas hasta la eternidad futura. No necesitamos más ninguna revelación. Tenemos todo escrito. Escrito está. Esa debe ser nuestra manera de hablar. En 2 Corintios 12:12 dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. ¿Tenemos apóstoles hoy? No, entonces no tenemos señales, porque esas eran las señales de los apóstoles. Nosotros los pastores no tenemos señales, tenemos la poderosa palabra de Dios en nuestras manos, completa y revelada. Hermanos, y a través de esta palabra, a través de esta bendita palabra, obra el poder del Espíritu Santo. Y todos nosotros estamos llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, y somos capaces de vivir en el poder del Espíritu Santo. Porque Él habita en nosotros y porque tenemos su palabra por la cual Él obra en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y si no experimentamos eso es por nuestra negligencia. Es porque no nos proponemos y nos determinamos a vivir para Dios como un sacrificio vivo.
y como sacerdotes que ofrecen ofrendas agradables a Él, pensando en la salvación de las almas y en la santificación de mis hermanos. Es nuestra responsabilidad. Debemos de tener esa perspectiva correcta. La misma perspectiva que tenía Pablo. No significa que vamos a gloriarnos en nosotros, sino en lo que Dios hace en nosotros y a través de nosotros. Debemos experimentar eso, hermanos. Estamos llamados a experimentar el poder de la resurrección. Debemos de vivir de tal manera que experimentemos ese poder. Pablo lo dijo en Filipenses, que todo lo ha dado por basura para ganar a Cristo y para experimentar el poder de la resurrección. Ese era su anhelo, esa era su perspectiva de la vida cristiana. Y es así como nosotros también debemos de vivir, con ese deber sacerdotal y con esa perspectiva correcta. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores, dice, hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Fíjense, hermanos, tener ese sentido del deber y tener esa perspectiva correcta de que Dios obra poderosamente en mí, a través de mí, y que toda la gloria es de Él. Él cumplió su llamado. Él estaba en una fase que finalizó su llamado. Él dice, ya no tengo más a dónde ir para llevar el Evangelio. Y ese es el motivo central por el cual él escribe a Roma. Hay un propósito central por el cual él escribe, que es que él quería viajar a España, porque en España aún el Evangelio no había llegado, y quería utilizar a Roma como una segunda Antioquía, como una base misional, para recibir apoyo económico, para recibir recursos, quizás para recibir más colaboradores e ir a España a llevar el Evangelio. Eso vamos a ver más adelante. Ese era el propósito de Pablo. Todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Hermanos, en el Antiguo Testamento había básicamente dos tipos de ofrendas. Una ofrenda por el pecado, que hacía expiación los pecados de Israel, y otras ofrendas que eran categorizadas como acción de gracias por lo que Dios había hecho. Cristo es nuestra expiación. Cristo es nuestra ofrenda por el pecado. Y ahora nosotros estamos llamados a hacer una ofrenda de acción de gracias por lo que Él hizo por nosotros. Ahora nosotros debemos de ofrecernos como sacrificios vivos, no para expiar nuestros pecados, sino por acción de gracias. Y debemos de ir en busca de aquellos que el Padre ha escogido para que sean nuestros hermanos, para la gloria y alabanza de su nombre. Y presentar a esas personas también como un sacrificio vivo. Y vivir de tal manera que podamos decir, me glorío por lo que Cristo hace en mí a través de mí. O sea, no solamente predicar con palabras, sino con obras, como lo hacía Pablo. Ese es el llamado que tenemos. Un punto para aclarar, hermanos. Cuando Pablo dice que ha llenado todo del Evangelio, simplemente para tener una perspectiva correcta en este punto, no quiere decir que absolutamente todo pueblo tenía una iglesia fundada, porque Pablo tenía una estrategia misional. Pablo sí era un pionero, o sea, él tenía el llamado de ir a llevar en esos lugares donde aún no habían escuchado de Cristo. Ese era un llamado personal de Pablo. No quiere decir que todos nosotros tengamos que irnos al África a llevar a esas tribus que nunca escucharon el Evangelio. Ese es un llamado particular de Pablo. Él tenía ese llamado y él estaba cumpliendo ese llamado. Ahora, cuando Pablo dice eso, no quiere decir que cada pueblo tenía una iglesia. Pablo era una persona inteligente, hermanos. Era una persona sabia. ¿Qué hacía Pablo? Se iba y establecía una iglesia en las ciudades más importantes de cada región. Y establecía ancianos y pastores. Y cuando esa iglesia estaban establecidas, esa iglesia se encargaban de los pueblos aledaños. Entonces cuando Pablo dice he llenado todo, se refiere a eso. Que cada lugar ya tiene una iglesia para que ellos también cumplan su llamado. El llamado sacerdotal. De ser sacrificios vivos y de ofrecer las almas como una ofrenda al Señor. Yo no voy a hacer todo el plan de Dios yo solo.
Yo he cumplido con mi llamado, he establecido iglesias para que ellas se ocupen de esa región. A eso se refiere Pablo. Ahora Pablo quería ir a Hispania, que se llamaba en ese momento, que es España hoy, porque ahí no había iglesias establecidas. Pablo era un plantador de iglesias. Ser misionero es, hermanos, plantador de iglesias. A eso se refiere. No hay cristianismo sin iglesias. Las misiones son para plantar iglesias. Un sentido más para entender la característica de comunidad que debemos de tener. El último punto nos dice que de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio. Y esto, hermanos, nos refleja la meta anhelada de Pablo. Pablo tenía una meta. Pablo tenía un objetivo. Pablo no estaba a ciegas haciendo su ministerio. Él tenía planificación, él sabía a lo que iba. Él tenía convicciones firmes. Tenía estrategias para seguir. Muchas veces pensamos que el cristianismo es una religión mística del Oriente y que debemos de guiarnos por una voz interior que nos dice lo que tenemos que hacer. No, hermanos, Dios te dio la razón para que la uses. No tienes materia gris en vano. Todos nosotros tenemos la capacidad de pensar porque eso nos diferencia de las bestias y de los animales. Dios nos dio para usar nuestra razón, para pensar. El cristianismo es una religión pensante. El cristianismo es una religión que nos lleva a pensar. Tenemos que ser hábiles en persuadir a las personas. Jesús lo hacía de una manera simple para que todos entiendan. Mirad las aves del campo y razonad. Ve cómo ellas viven y pensad. Si Dios le cuida a ella, ¿por qué no te va a cuidar a vos? ¿Ven? ¿Qué está haciendo Jesús? Lo está llevando a razonar. Lo está llevando a pensar de una manera sencilla y práctica. Una manera que todos puedan entender. Debemos acostumbrarnos a pensar. Y debemos de prepararnos para persuadir. La Biblia no solamente dice que debemos de predicar a toda criatura, sino que debemos de estar listos para presentar defensa a todo aquel que demanda razón de nuestra esperanza. Así dice la palabra de Dios, hermano. Debemos de ser hombres preparados. Y eso no quiere decir que tenemos que tener instrucción académica. No significa que tenemos que usar nuestra mente con la palabra. Nuestra razón que Dios nos dio. Y ser hábiles en persuadir a las personas. De manera sencilla, como lo hacía Jesús. Pablo se esforzó en predicar. Él tenía un deseo, una aspiración, un anhelo, una meta. Dicen, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno. Ese era su deseo y él se movía en base a eso. Él tenía un norte y él se planificaba en base a eso. Él quería ir no por voluntad propia, sino porque Dios lo llamó a llevar el evangelio a aquellas personas que nunca han escuchado de Cristo. Ese era su llamado. Ahora, ¿eso aplica para todos nosotros? No, hermanos. ¿Recuerdan que Pablo mismo dijo, yo planté, Apolos regó, pero es Dios el que da el crecimiento? Pablo tenía el llamado de plantar iglesias. Dios lo llamó a eso. Y ay de él si no lo hacía. Apolos tenía el llamado de regar, de seguir ministrando el evangelio para que una iglesia siga creciendo. Pero ni Pablo ni Apolo daban el crecimiento. El que lo hace es Dios. Y Pablo se gloriaba por eso, porque Dios utilizaba sus vidas para hacerlo. Y en eso es lo que él se gloriaba. Como Dios utilizaba su vida para ese glorioso llamado. De poner iglesias, de plantar iglesias y de hacerlas, utilizar a otros hombres también como colaboradores para hacerlas crecer.
Debemos de tener, hermano, ese anhelo del llamado que Dios nos hace. Ahora, como dije y vuelvo a repetir, de seguro que acá no tenemos los mismos dones que Pablo y evidentemente no tenemos el llamado apostólico, porque no somos apóstoles. Pero de alguna u otra manera todos estamos llamados a predicar el Evangelio en un sentido general. Porque eso sí el Señor Jesús nos dijo. Y para eso aplica lo que vimos hoy. Debemos tener ese sentido del deber sacerdotal cada vez que predicamos el Evangelio. Debemos hacerlo con el propósito de hacerlo para Dios como una ofrenda. Tanto mi servicio de predicar como las almas que ganamos para Cristo. Ambas cosas. Debemos tener la perspectiva correcta. No gloriarnos, hermanos, de la manera en que Dios nos usa. Porque la gloria es solamente de Él. Si nos gloriamos en el Señor. Por lo que Él hace en mí, por la capacidad que me da de predicar, por la capacidad que me da de testificar con mis obras, con mi vida, por la manera en que convierte a las personas, usando mi predicación. Debemos de gloriarnos solamente en el Señor. Y nuestra meta debe de ser cumplir ese llamado. Y no necesitamos, como dije, irnos al África o a la China. Hermanos, en Paraguay, 7% de la población son evangélicas. Y entre ese 7% están mormones y adventistas. O sea que eso es mucho menos otra vez. Y entre esos, de no sé qué porcentaje de ese 7 que son evangélicos, muchísimos están en iglesias que no son del Señor Jesucristo. En nuestro país hay bastantes personas que no conocen al Señor. No hace falta mirar muy lejos, hermanos. Te puedo asegurar que tienes vecinos, amigos, colegas que no conocen a Dios. Dios te llama a que testifiques, a que permitas que la gloria de Dios obre en vos y a través de vos en esas personas. Y que puedas experimentar el poder del Espíritu Santo. Y gloriarte por lo que Dios hace en ti y a través de ti, salvando a las personas. Dios te llama a ser un sacerdote y a presentar esas almas en dependencia total a Él como una ofrenda agradable al Señor. Y esa ofrenda no termina solamente en predicar el Evangelio, hermanos. Eso es lo que tenemos que entender. No termina ahí. Debemos de seguir ministrando para que esas ofrendas sean santificadas por el Espíritu Santo. Debemos de seguir ministrando el Evangelio, debemos de seguir siendo sacerdotes hasta que el Señor venga. Ese es el llamado. Ese es el anhelo que tenemos que tener, con esa perspectiva, con ese sentido del deber. Para cerrar, hermanos, me gustaría compartir el testimonio de un misionero que se llama Adoniram Judson. Él fue a un país que se llama Birmania, en la cual no había ni un cristiano en el siglo XIX. Y él eligió ir porque tenía ese peso en su corazón a ese lugar, a un lugar donde nadie ha escuchado el Evangelio. Él tenía una oferta para pastorear una de las más grandes iglesias en una ciudad de los Estados Unidos, con todas las comodidades, con todo el confort. Pues, sin embargo, él decidió ir con su esposa. Y fueron con su esposa a Birmania, un idioma que no conocían. 3 años tardaron en preparar un folleto con las enseñanzas básicas del cristianismo para poder comenzar a predicar el Evangelio en el idioma de las personas. 3 años terminó, hicieron el llamado para presentar. ¿Y saben qué? Vino una persona. Esa persona escuchó en la presentación, se fue y nunca más vino. Pasó 1 año más, 4 ya, sin ningún convertido.
Luego él tuvo que padecer enfermedades, fue encarcelado, fue torturado también por los gobernantes de ese país. Murió su esposa, murieron sus hijos, se volvió a casar, volvió a quedar viudo. Y a los 2 años, después ya contando 6, se convierte el primer birmano. Después de 6 años de trabajo y de todas esas aflicciones, hermano. Es un ejemplo que confronta. Eso es un sacrificio vivo, verdaderamente. Y él murió orando por esa semilla que plantó. Y no pudo quizás gozar de ese fruto. No pudo hacerlo, porque no fueron muchas las conversiones y tuvo muchísima aflicción. Imagínense, 2 esposas muertas, todos sus hijos, padeciendo enfermedades, torturas, encarcelamientos. Pero Dios preservó su obra. Y él terminó de traducir la Biblia. Y después de 100 años, 200,000 birmanos abrazaron el cristianismo. Hermanos, nunca debemos de perder la esperanza y de estar seguros del poder de Dios. Quizás muchas veces no vamos a poder ver la semilla que plantamos cuando predicamos el Evangelio, pero debemos de estar seguros del poder de Dios. Él va a hacer su obra, hermanos. Él no miente. Y si Él dice que por la locura de la predicación, Él va a llamar a sus escogidos, así lo va a hacer para la gloria de su nombre. Por tanto, Dios nos llama a ir y a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y el Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Oremos. Padre, Señor, te damos gracias en esta mañana. Rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda quebrantar nuestros corazones a poder contemplar tu obra en la vida del apóstol Pablo y de muchos hombres, Señor, que verdaderamente fueron un sacrificio santo y agradable a ti y que oficiaron como sacerdotes, presentando ofrendas agradables, presentando las almas santificadas por el poder del Espíritu Santo. Oh Señor, danos ese deber sacerdotal al predicar el Evangelio, ese entendimiento, Señor, de que estamos comprometidos, no solo hasta que acepten el Evangelio, sino hasta que sean santos, hasta que tú vengas por nosotros, todos los días, Señor. Tú nos prometes que vas a estar con nosotros, que no nos vas a dejar, hasta el fin del mundo vas a estar con nosotros. Obra en nosotros una perspectiva correcta, entendiendo que tú obras en nosotros y a través de nosotros, y que esa gloria es tuya, Señor. Danos el anhelo correcto. Ayúdanos a establecer una meta.